Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra charla empresarial, prácticas efectivas para fomentar compromiso y pertenencia. Espacios de formación generados por la revista Latin Pyme, Escuela Latin Pyme y Fundación Unipymes. Sean todos bienvenidos a este espacio de capacitación. Les recuerdo que la sesión se está grabando y posteriormente ustedes pueden revivir este espacio de capacitación ingresando a cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Damos entonces la bienvenida a nuestra especial invitada, Diana Conto Ayala. Es psicóloga colombiana, especialista en gerencia del talento humano, coach estratégica y speaker. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia acompañando a líderes y organizaciones en procesos de liderazgo consciente, desarrollo humano y transformación cultural. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con empresas del sector público y privado, cámaras de comercio, universidades y organizaciones a alto nivel internacional, impulsando el desarrollo del talento y fortaleciendo la cultura organizacional y el bienestar como ejes estratégicos. Diana también es fundadora de Alquimia Ediciones, plataforma que impulsa a autores independientes a transformar su conocimiento y experiencia en libros con propósito e impacto. Sean entonces bienvenidos. Una vez finalice la participación y presentación de nuestra speaker invitada, daremos curso a nuestra sesión de preguntas. Así que los invito a que dejen sus preguntas en el chat costado lateral derecho de la plataforma Google Meet para que posteriormente demos lectura a cada una de ellas. Diana, qué gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de la revista Latin Pyme. Tienes la palabra. Bueno, pues bienvenidos a todos a este espacio de formación. De verdad que me honra muchísimo poder compartir con ustedes el día de hoy, prácticas de cómo hacemos para que las personas se comprometan más y tengan mayor sentido de pertenencia. Voy a compartir por acá. Bueno, pero vamos a ir avanzando. El día de hoy, pues la idea es poder regalarles diferentes prácticas que podemos nosotros trabajar en cuanto a cómo fomentamos el compromiso y sentido de pertenencia dentro de las organizaciones, que creo que es una de las preocupaciones más grandes dentro de la organización y más en estos tiempos, donde tenemos dentro de una organización hasta 4 generaciones trabajando juntas, ¿no? Y nos damos cuenta que la generación de chicos de hoy día no se mantiene mucho tiempo en la organización. Y ahí nos tenemos que preguntar es qué podemos hacer nosotros dentro de la organización para fomentar ese compromiso y ese sentido de pertenencia. Porque muchas veces lo que ocurre es que nosotros esperamos que afuera ocurra todo, ¿no? Y que los colaboradores sean más comprometidos y haya más sentido de pertenencia, pero nunca nos miramos desde este lado y nos preguntamos de qué manera podemos nosotros contribuir con eso, ¿no? Porque finalmente para que haya un sentido de compromiso y mayor permanencia, pertinencia, pues definitivamente tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Entonces, el día de hoy yo aquí no los puedo ver, aquí yo estoy viendo solo mi presentación, Paola, para que tú me colabores de pronto allí. Claro. Y es que quiero preguntarles a las personas en cuál de estos 2 estados han estado en algún momento de sus vidas, ¿no? Yo he tenido la fortuna de estar en organizaciones donde me he sentido parte de la organización y parte del propósito, donde ese lunes te dan ganas de ir a trabajar, donde no estás pendiente de que ya va a ser lunes y qué pereza, o algunas veces quizás en alguna otra organización pude haber estado en este otro estado donde tú dices, ya llega domingo, es domingo de la tarde, no quisiera que llegara el lunes, quisiera seguir descansando el fin de semana. ¿En cuál de estos 2 han estado o si han estado en los 2? ¿Y qué es lo que les ha hecho sentirse de esa manera? Si pueden colocar allí en el chat con una palabrita, ¿qué es lo que no te hace de pronto llegar este lunes a la organización? ¿O qué es lo que ustedes escuchan de sus colaboradores que dicen, uy, no, qué jartera llegar el lunes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen normalmente? Bueno, nos dicen en ambas, en los dos, en los dos. Los dos, pero es angustia de 1000 cosas para hacer. Por el trato de jefes inmediatos. Ok. En uno me da ansiedad y pereza y en el otro me encanta trabajar. Ok, ok.
En el ambiente laboral, ansiedad, cuando una persona sufre al pensar que el lunes tiene que laborar, es un indicador que algo no está bien. No tengo más comentarios por ahora. Así es, perfecto. Entonces, creo que muchos hemos estado en los dos lugares, pero entonces, ok, pero entonces sería eso de la organización. Entonces, tiene que ver con un tema de cultura, ¿no? Porque finalmente Diana, te estamos perdiendo en conectividad. sienten al llegar Te a estamos un perdiendo. Si quieres, lugar, apaga la es cámara, como cuando por favor. llegamos a nuestra ¿Me escuchas? casa. Sí, Diana, te estamos perdiendo. tenemos nuestra casa organizada, las personas que nos saludan, que hacen parte de, pues queremos llegar a nuestra casa, queremos estar en ese espacio, ¿no? Y lo mismo pasa en la organización, pero si entra la organización. Si quieres, apaguemos la cámara, a ver si mejora la señal, por favor. Dale. Bueno, entonces les estaba contando que definitivamente cuando nosotros queremos personas más comprometidas y que tengan mayor sentido de pertenencia, no solo tiene que ver con las personas, sino cómo se sienten las personas en la organización. ¿Listo? Porque eso tiene que ver un poco más con el tipo de cultura que nosotros tenemos en nuestra organización. Y asimismo las personas se sienten, qué tan coherentes somos nosotros. Entonces, ¿qué es importante? Si aquí dentro de las personas que están en este momento en esta charla, hay líderes, hay dueños de empresas, hay dueños de MIPYMES, que se pregunten qué es lo que le gustaría ver en su organización. Y lo tengan ahí porque al final vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que le gustaría ver en su organización? ¿Qué es lo que le gustaría que pasara en su organización? ¿Listo? Ya al final les voy a dar la respuesta de qué es lo que tendríamos que ver nosotros. Imaginémonos, yo quiero trabajar este tema como una metáfora. Entonces, imaginémonos que nuestra organización es como un jardín, ¿no? Y es un jardín el cual tiene muchas flores y demás, está muy bien cuidado, ¿no? Y para nosotros ver un jardín muy bien cuidado, pues necesitamos diferentes cosas. Y dentro de ellas, ¿qué necesitamos nosotros? Antes de sembrar, lo que necesitamos es tener un suelo precioso, ¿no? Tener una buena tierra, una tierra abonada. Y lo mismo pasa en las organizaciones. Entonces, para nosotros poder empezar a que las personas tengan un mayor compromiso, sentido de pertenencia, tenemos que empezar a mirar desde las organizaciones qué estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y en este primer paso, en esta primera práctica que les regalo es construyamos confianza. ¿A partir de dónde? A partir de preparar ese suelo y abonarlo. Nosotros en las organizaciones tenemos nuestros valores muy bien puestos, normalmente a la entrada de la organización, pero finalmente están ahí, están puestos, pero la pregunta es, ¿qué tanto los vivimos? Porque recordemos que la cultura organizacional tiene que ver mucho, yo siempre digo, la cultura es la personalidad de una organización, ¿sí? Que tú no la puedes tener escrita en una pared, sino la tienes que vivir. Es eso que pasa cuando tú entras a un espacio y te sientes bien. Y no solamente viendo las cosas y viendo los comportamientos, sin tener que leer nada, sin tener que leer ni la misión, ni la visión, ni la cultura, ni esos valores, sino sentirlos y vivirlos. Y es ahí donde las organizaciones tienen que empezar a trabajar. Tienen que empezar a trabajar en qué suelo estoy construyendo y cómo lo estoy abonando para poder construir esa confianza. ¿Con qué relacionamos nosotros la confianza? La confianza se relaciona sobre todo con el sentido de coherencia, ¿no? ¿Qué tan coherentes estamos siendo dentro de una organización? Cuando un líder realmente cumple esas promesas que hace, cuando un líder realmente escucha, cuando hay un trato de respeto y en definitiva yo diría cuando vivimos esos valores. Yo siempre pienso que debemos de ver la organización como los colaboradores, digamos, cuando le mostramos nosotros la organización a los colaboradores, prácticamente que cuando los vamos a contratar les estamos vendiendo la organización y les vendemos que tenemos una misión y una visión y a dónde queremos llegar y que tenemos unos valores, pero la pregunta es qué tanto los vivimos.
porque las personas finalmente empiezan a desencantarse cuando se dan cuenta que ese respeto que me dijeron al principio, pues no existe, que esa comunicación que me dijeron al principio, pues no es real. Entonces, ahí empezamos a dejar de vivirlo. Entonces, lo primero, y dentro de estas prácticas que les voy a contar hoy, es construyamos confianza. Empezar por construir confianza. Y lo primero que tenemos que empezar a hacer es ser coherentes. Seamos coherentes y empecemos a vivir cada uno de estos valores que tenemos dentro de la organización. Segundo, después de que nosotros trabajamos la tierra para poder sembrar una semillita, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que regarla. Hay que regarla porque una planta no crece si yo solamente la riego una sola vez o una vez en el año o 2 veces en el año. Entonces, es importante y hay cosas que nosotros como líderes de pronto pueden dejar a un lado y es solamente hacer reconocimientos grandes, ¿no? A veces las personas necesitan que sean reconocidas por las cosas que hacen. Hay cosas que son sencillas como acompañar en un proyecto y sacar adelante a esa persona que se quedó un poquito más tarde y logró sacar un informe que era algo urgente, que es algo que no se da siempre, pero hay que hacer ese tipo de reconocimientos. Esa gratitud sumada a la conducta que acaba de hacer y sobre todo mostrándole a la persona qué impacto tuvo, ¿sí? No es solamente decirle gracias a las personas, sino decirle gracias por qué, cuál fue la conducta que tuvo y que además generó un impacto grande en la organización. Porque cuando nosotros empezamos a mostrar que eso que tú haces genera un impacto, eso empieza, las personas empezamos a sentir que somos parte de algo importante, que realmente lo que yo hago genera valor, que lo que yo hago realmente suma y es un granito de arena para lo que la organización quiere conseguir, ¿no? Entonces, las plantas no sobreviven con agua una vez al año, las personas tampoco sobreviven con reconocimiento una vez al año. Entonces, esto es también supremamente importante. Entender el propósito. Entonces, aquí lo asemejamos como dar luz, ¿no? Las plantas sin luz, pues no pueden crecer. Entonces, entender el propósito, ¿qué es eso? Yo pienso que en entender el propósito, que cada persona entienda el propósito de por qué está ahí y valore y se dé cuenta que eso que hace es importante independientemente de dónde estés, ¿no? Porque muchas veces se le da más valor a ciertos cargos, ¿cierto? Y no todas las personas, que todas las personas contribuyen. Entonces, desde el señor portero, tiene una contribución grande y tiene un propósito grande en la empresa. Si nosotros le logramos y valoramos y le hacemos ver a él cuál es ese propósito, que no desmerita el lugar donde él está, sino el aporte y cómo él puede generar valor, lo conectamos con el propósito y cómo eso que él hace impacta a la organización. Cuando una persona no se siente de que lo que está haciendo importa y que lo que está haciendo impacta en el negocio, impacta en la organización, impacta en el crecimiento, pues sencillamente no siente que su aporte valga la pena. Entonces, sencillamente son de las personas que van, trabajan por un salario y ya se acabó. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un trabajo que se tiene que hacer desde la organización con el colaborador. Y creo que todas las prácticas de las cuales les voy a hablar es el trabajo que deben de hacer las organizaciones para que ese colaborador realmente se comprometa con el propósito, ¿sí? Cuando hablábamos al principio de esas organizaciones a donde yo digo, sí quiero ir el lunes, es porque sé que lo que estoy haciendo contribuye con algo grande, ¿sí? Independientemente desde donde yo esté. Entonces, conectar con el propósito, no solamente de la organización, sino con el propósito de la labor que hace cada persona y cómo esto impacta a las organizaciones es de muchísimo valor y genera mucho compromiso entre las organizaciones. Y sobre todo también cuando tenemos nosotros apertura a escuchar también a las personas, ¿no? Porque muchas veces los conectamos con el propósito, pero si no somos de puertas abiertas, donde podamos escuchar a los colaboradores que tienen seguramente ideas, unas muy buenas, otras no tanto, pero no importa,
lo importante es que las personas también se sientan escuchadas, porque nosotros nunca sabemos cuándo una de esas conversaciones que tenemos con un colaborador puede ser la solución para un desafío o un problema que podamos tener. Entonces, por esto es aquí muy importante. Las personas necesitan entender cómo su trabajo mejora la vida de alguien. Las personas necesitan saber cómo lo que hacen conecta con algo grande. Y ahí ellas empiezan a encontrar un sentido de para qué hago lo que estoy haciendo, para qué es importante enviar ese correo, para qué es importante contestar los WhatsApps a tiempo, para qué es importante abrir la puerta con una sonrisa, para qué es importante que esa recepcionista tenga una sonrisa cuando atiende a alguien o atienda de buena manera, ¿para qué? ¿En qué contribuye eso? Cuando las personas empiezan a entender que su propósito impacta, que hay un propósito detrás de lo que hace cada persona, esto ayuda mucho con el sentido de compromiso. Bueno, hay otra práctica muy importante, y así como los árboles, nosotros tenemos que podarlo para ir dándole forma, ¿verdad? Entonces, dentro de la organización también es muy importante que empecemos a generar cultura de retroalimentación. Lastimosamente, la retroalimentación muchas veces no está tan bien vista, pero eso es por la forma como retroalimentamos. Si nosotros empezamos a crear una cultura de retroalimentación o de feedback desde el crecimiento y desde la transformación, desde el aprendizaje y desde el respeto, se ve de una manera diferente. Porque digamos que las personas y las organizaciones, cuando dan un feedback, muchas veces no es un feedback constructivo, sino por el contrario, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Pero la retroalimentación es lo que nos permite que las personas sepan si lo que están haciendo lo están haciendo de manera adecuada o si hay que transformar algo para poderlo hacer mejor y para que pueda ser más efectiva y más productiva. Entonces, eso es supremamente importante, la retroalimentación, pero como les digo, la retroalimentación desde el respeto y desde la parte constructiva. No esperamos, muchas veces esperamos las evaluaciones finales o las evaluaciones de desempeño para dar una retroalimentación y lastimosamente hay muchas veces ya es demasiado tarde para las cosas que podamos hacer. Entonces, no hay nada mejor como que ir haciendo seguimientos y poder ayudar a esta persona a que vaya creciendo, que esta persona sienta que hace parte de algo importante y por lo mismo la retroalimentación lo que va a hacer es ayudar a crecer, ayudar a mejorar, ayudar a subir el escalón. Entonces, eso también es supremamente importante y ayuda también a tener un crecimiento continuo dentro de los colaboradores. ¿Qué sucede con las plantas cuando las tenemos en una materia pequeña? Pues no crecen lo suficiente, ¿no? A diferencia cuando están en un jardín. Entonces, dar espacio para crecer. Muchas veces, y aquí viene el tema de la delegación, muchas veces en los equipos los líderes están con mucho trabajo, pero les da miedo de delegar. Y no todas las cosas las podemos delegar, pero hay que aprender a delegar estratégicamente, porque cuando yo aprendo a delegar y sé a quién le delego, esto lo que va a hacer es que me va a ayudar también a que las personas sientan que hay mayor compromiso. Ojo, aquí en la delegación hay un tema bien importante y es cómo delego, ¿no? Hay un taller completo para poder aprender a delegar, pero aquí les voy a dar algunas puntaditas y es, para aprender a nosotros a delegar debemos de identificar realmente la persona a la cual le voy a delegar y si tiene las competencias que yo necesito para cierta actividad. Y aquí, ¿cómo yo puedo transformar, cómo yo puedo generar valor o cómo yo puedo generar mayor compromiso a una persona que delego? Cuando yo a esta persona que le estoy delegando, le cuento cuál es el propósito de esa tarea y por qué lo elegí a él. Porque no podemos delegar como entregar tareas y liberarme yo de responsabilidades y que la otra persona sienta que entonces la estoy sobrecargando. No, cuando yo delego lo tengo que hacer de una manera de, mira, lo que tú haces o las habilidades que tú tienes son tan importantes para mí que yo te voy a encomendar esa tarea porque sé que tú vas a poder sacar esa tarea adelante por estas competencias que tienes. Es decir, te elegí
te elegí para hacer algo que yo antes hacía y ahora te lo voy a delegar a ti y eso tiene un propósito y un alcance detrás. Entonces, aprender a delegar de manera efectiva nos ayuda a transformar personas y nos ayuda a generar mayor compromiso y empoderamiento si lo hacemos de manera adecuada. Cuando controlamos todo, las personas dejan de pensar. Cuando confiamos, las personas empiezan a florecer. Cuando tú entregas una tarea, no por entregar, no por liberarte de cosas, sino entregas una tarea con ese fin de ayudar a crecer a la otra persona, de ayudar a que la otra persona trascienda con esto y suba escalón, esto allí empezamos a generar confianza y hay muchísimo mayor compromiso, porque sé que mi jefe confía en mí o las personas con las que estoy confían en mí. Entonces, aquí cuando estamos delegando es importante identificar de que pues no todas las tareas puedo delegarlas, ¿no? Que tengo que identificar primero las habilidades que tiene esta persona para yo poderla delegar, que tengo que hacer un acompañamiento también, que a veces se nos olvida mucho cuando delegamos, que a veces solo entregamos tareas y una delegación real y efectiva tiene que ir con acompañamiento. Si tú eres el que sabe cómo se hacen cierta tarea, pues tú tienes que acompañar a aquella persona que le vas a delegar para que esta persona entienda cuál es la expectativa que tú tienes de esa tarea y qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú esperas y cómo esperas que entregue esa tarea. Entonces aquí hay un tema también que tiene que ver con acompañamiento y entrenamiento de una persona a la cual estoy delegando. Entonces es tomarnos la delegación de una forma más transformacional y de una forma de mayor compromiso. Exacto, se delegan funciones, pero no responsabilidades, totalmente. Entonces, por eso es importante que yo acompañe a la persona y que le haga también un feedback y una retroalimentación. Y en este feedback y en esta retroalimentación, pues no se puede convertir en un micromanagement de estar detrás de esta persona, de cómo lo está haciendo, sino un acuerdo a pasos con ella de en qué momentos va a ser la retroalimentación para que también la persona sepa que hay un acompañamiento y hay una retroalimentación. Y eso es supremamente importante. Entonces, yo pienso que aquí tenemos una práctica interesantísima en cuanto a delegar, siempre y cuando lo hagamos de manera adecuada. Quitar la maleza, quitar lo que afecta en el clima laboral. Entonces, todas estas cosas que nosotros tenemos que, digamos que todo esto que estoy hablando, tenemos que empezar a dar primeros pasos y tenemos que empezar a identificar cuáles son de pronto las cosas que están afectando nuestro clima laboral, porque a nadie le gusta trabajar en una empresa donde hay chismes, donde hay favoritismo, donde hay indiferencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro clima laboral y cómo estamos eliminando eso o cómo no estamos siendo parte, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, bueno, no, es que en mi empresa hay mucho chisme, hay mucho rumor, hay mucho, bueno, ¿y tú qué estás haciendo al respecto? Porque muchas veces es, no, pues yo también contribuyo con el tema. Entonces, ahí es la pregunta es, ¿hasta qué punto tú también estás aportando? Entonces, aquí es importante que podamos identificar cuáles son todas esas cosas que nos gustaría eliminar. ¿Qué es eso que nos gustaría eliminar de nuestra organización que sabemos que afecta el clima laboral? Y aquí la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo, no? ¿Qué estoy haciendo yo al respecto de no involucrarme con esto? Porque desde ahí como líderes tenemos que empezar a nosotros a actuar de manera diferente y no hacer parte de las cosas que no queremos ver en una organización. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿qué maleza deberían de arrancar de sus propios, de sus equipos? ¿Qué cosas no les gusta ver? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué les gustaría quitar? ¿Qué no quieren ver? ¿Qué cosas sienten que afectan el clima laboral donde están? Protagonismo, suponer, los rumores, la competencia desleal, Comentarios de pasillo nos dicen, los chismes, la envidia, amenazar. ok, falta de comunicación, la humillación, ok, la mentira.
Nada de esas cosas queremos ver dentro de nuestra organización y es lo que nosotros necesitamos eliminar. Ahora, lo tenemos que ver desde dos puntos. Si yo soy líder, si yo soy dueño de empresa, ¿qué estoy yo haciendo al respecto? Y una de las cosas, y al final se los voy a decir, es cómo yo contribuyo para que esto no ocurra. Y la primera manera de contribuir es yo no lo hago, ¿sí? Cómo cada persona dentro de la organización, no quiere ver esto, empezar por no contribuir con lo mismo, ¿sí? Si yo veo un rumor, tengo que actuar ante eso. ¿Voy a ser parte del rumor y del chisme o voy a poner un límite, cierto? O voy a poner un límite, digo, no, compañero, aquí no, en esta conversación no entro yo, ¿sí? Entonces, viene un tema de parte y parte. Los favoritismos, sí, definitivamente, indiferencia. Ok. Por eso es tan importante, líderes que delegan más, sí, por eso es tan importante saber cómo delegamos. La delegación es una práctica interesante para hacer crecer al otro y para empoderarlo y para que tenga mayor sentido de pertenencia, de compromiso, siempre y cuando sabemos delegar de manera adecuada. ¿Qué más es importante? Celebrar la floración, celebrar los pequeños logros. Muchas veces nos olvidamos de celebrar, nos enfocamos en los logros más grandes y nos olvidamos de los logros más pequeños, ¿cierto? De cada cosa que va pasando dentro de la organización, que las personas se sientan partícipes de cada uno de los aspectos que van ocurriendo. Si alguien pudo hacer un contacto con alguien que era muy importante, poderle darle toda la importancia a los pequeños logros, porque a veces nos quedamos con las cosas grandes o con lo que sale mal, ¿no? Entonces, cuando las cosas salen mal, así sean pequeñitas, hacemos supremamente un énfasis grande. Pero cuando las cosas, ahí sí como dice el tema, a veces nos quedamos con el punto negro y nos olvidamos de todo, de todo el resto de panorama. Entonces, tenemos que hacer lo contrario. Sí, claro, está bien de que las cosas que no nos salen bien, pues se tienen que hablar de ellas, pero también las cosas que salen bien hay que hablar de ellas, porque esto desmotiva también a un equipo, que siempre estemos hablando de las cosas malas, entonces nunca estamos viendo las cosas positivas. Y cuando nosotros no estamos viendo las cosas buenas que se están haciendo, así sean pequeñas, pues sencillamente como colaborador, ¿qué siente? Pues que lo que yo estoy haciendo no vale la pena, ni vale, ¿sí? Entonces ahí es supremamente importante que también celebremos esos logros pequeños, no solamente los logros grandes, ¿no? Cada uno de estos va aportando valor a los colaboradores. Entonces, tenemos acá estas 7 prácticas. Y aquí se las voy a repasar. Construir la confianza, hacer reconocimiento, conectar y que cada persona entienda el propósito de lo que está haciendo. Y acá es supremamente importante y es que no importa desde donde yo esté, a veces las personas creen que liderar es tener un cargo y un posicionamiento. Y aquí hay que empezar a transformar esa cultura de que tú eres líder de donde tú estás. Tú eres líder de tu puesto. No importa dónde estás y no importa el cargo que tengas. Debes de sacar adelante aquello que se te ha encomendado. Y ahí nos falta mucho trabajar esa creencia de liderazgo, ¿no? Y aquí es importante que conectemos con el propósito de lo que estamos haciendo. Entonces, acá súper recomendado poder empezar a empoderar a las personas, de la forma que tiene de impacto lo que está haciendo. Para que no importa si yo estoy en la recepción, en la portería o si tengo cargo de gerencia comercial, desde donde quiera que yo estoy, puedo aportar valor. Hay un para qué que impacta la organización y acá es muy importante es que primero nosotros nos creamos esto, ¿no? Que como líderes nos creamos esto y como líderes empecemos a hacer ese ejemplo para poder multiplicar, porque de allí viene todo. Si bien es cierto, las culturas sencillamente, una buena cultura organizacional o una cultura organizacional positiva,
se alimenta de los comportamientos de cada uno, ¿sí? Entonces, es qué estamos haciendo cada uno. Y esto empieza desde, pues obviamente empieza desde arriba, empieza desde los líderes, desde los dueños de organización, de sus propios comportamientos, porque todo eso, si es positivo, igualmente se multiplica, pero si es negativo, lastimosamente también se multiplica, ¿sí? Creo que por ahí hay algunas preguntitas, Paola. Las miramos ahorita al final. Sí, si te parece al final o deseas que te las vaya diciendo. Por ahí vi a alguien que estaba preguntando algo acerca de lo que estaba hablando. Nos dice Lina Bedoya, cuando hablas de celebrar pequeños logros, ¿puedes aclarar cómo hacerlo, tangible o intangible? ¿Qué tips nos puedes dar? Ok. Sí, mira, esos pequeños logros, lo ideal no necesariamente tiene que ser, a veces es un tema de hacérselo saber a la persona, a veces no es un tema de incentivos ni siquiera económicos, ¿no? Cuando la persona, cuando alguien le dice a alguien que hizo algo extra, por ejemplo, hay muchas personas que dentro de las organizaciones dan su milla extra y a veces las pasamos por alto. Entonces, lo bueno es que sean reconocidos, si no, no se requiere un incentivo económico, puede ser sencillamente un incentivo social y eso hace que la persona sienta, oiga, mi jefe se dio cuenta de esto que acabo de hacer yo. ¿Qué pasa con eso? Lo voy a multiplicar, o sea, voy a repetirlo, voy a aumentarlo, porque se nota, ¿sí? No pasó desapercibido. Entonces, esos pequeños logros, así sea un tema, sí, 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 totalmente. Muchas veces ahí viene el respeto por el otro y de atribuir esos méritos a cada persona, ¿no? No atribuirnos nosotros los méritos de otros, y eso también es supremamente importante, de poderle dar la luz a quien tiene la luz definitivamente. Bueno, entonces, repasando acá, entonces primero debemos construir confianza, el reconocimiento, conectarlos con el propósito, retroalimentar de manera adecuada, delegar también de manera adecuada, quitar lo que no queremos del clima laboral y celebrar esos pequeños logros. Entonces, estas son como las 7 prácticas que debemos de empezar a trabajar, que no son tan fáciles, ¿sí? Yo sé que no son tan fáciles, pero por algo tenemos que empezar. Y por lo que tenemos que nosotros empezar, definitivamente es por aquellos comportamientos que no queremos ver y que queremos multiplicar. Y solo lo podemos hacer cuando nosotros empezamos a hacer lo que no queremos ver, ¿sí? ¿Qué son todas esas cosas que ustedes ya dijeron por allí? ¿Cuáles son todas esas cosas que yo no quiero ver en mi organización? Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo al respecto? ¿Las estoy haciendo o no las estoy haciendo? Ese es, digamos que el compromiso que tiene cada uno desde donde está. Y obviamente el compromiso que tienen las organizaciones de generar culturas más comprometidas y con mayor sentido de pertenencia. Debemos de hacer trabajo al interior de los equipos y sobre todo en el tema de liderazgo de las personas que tienen a cargo personas. Entonces, quiero que se queden con esta frase. Las personas no se comprometen con las empresas. Definitivamente el compromiso no es con las empresas. Las personas se comprometen con la experiencia que viven todos los días dentro de las empresas. Cuando tú no quieres ir un lunes a trabajar, no es por la empresa, es por lo que vas a ver, es por los comportamientos, es porque sabes que tu vecino te va a hacer mala cara, porque es por las vivencias, por las experiencias que no quieres repetir muchas veces, ¿no? Entonces, esto es muy importante de cómo estamos construyendo nuestra cultura organizacional. Las personas no se comprometen con la empresa, se comprometen con la cultura que experimentan cada día y con los líderes que la hacen posible. Entonces, si se dan cuenta que hay un tema muy fuerte que tiene que ver con el liderazgo, dentro de la empresa y la cultura organizacional que queremos nosotros tener. Entonces, las prácticas están claras, ¿sí? Estas 7 prácticas nos pueden ayudar a que las personas estén más comprometidas y tengan mayor sentido de pertenencia. Pero si se dan cuenta, detrás de esas prácticas está un tema claro de liderazgo.
Y aquí quiero cerrar para poder entrar con las preguntas. Y es, ¿con qué quiero empezar yo? Sé el cambio que quieres ver en tu organización. Entonces, yo no quiero ver chismes. No olvides esta frase. ¿Qué estás haciendo tú al respecto? Entonces, no hagas parte del chisme. Quiero ver personas que son cumplidoras, que son puntuales. ¿Qué vas a hacer tú? Tú llega puntual tú llega puntual a tu conferencia, llega puntual a tu reunión de trabajo. Todas aquellas cosas que no queremos ver en la organización, no nos quejemos, porque muchas veces nos quejamos de todo lo que vemos, pero no estamos contribuyendo con nada, ¿sí? Entonces, aquí es importante, seamos el cambio que queremos ver en la empresa. Si hoy tienes que decidir, venga, ¿por cuál de estas prácticas que nos dice Diana voy a empezar? Empieza por esta. Empieza por marcar la diferencia desde el lugar desde donde estás. Si eres colaborador o si eres líder, empieza por acá. ¿Qué quiero ver en la organización? Pues voy a empezar a hacerlo yo. ¿No quiero ver chismes? Pues voy a empezar a no involucrarme yo en esto y a poner límite. ¿Quiero respeto? Pues voy a empezar por el respeto yo. ¿Quiero que todas las personas sean amables, que se respeten, que se saluden? Pues, ¿qué estoy haciendo al respecto yo? Voy a empezar a hacerlo, porque no hay nada más que conecte o que haga que una cultura sea positiva que lo que hacemos en ella. Entonces, recuerden siempre que la cultura realmente es la multiplicación de todos los comportamientos que hacemos nosotros, ¿sí? Entonces, ahí está. El primer paso que pueden hacer es este. Sean el cambio que quieren ver en su empresa. Quedo atenta a cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, así rápidamente fueron estos 7 pasos, con cada uno de ellos podríamos ampliar muchísimo más, pero bueno, aquí la idea era poderles entregar algunas herramientas prácticas para poder empezar a trabajar lo que tiene que ver con compromiso y sentido de pertenencia. Así es, Diana, muchas gracias por tu participación. Voy a dejarles en el chat la encuesta para nuestra sesión para que por favor nos apoyen con su diligenciamiento. De esa manera nosotros también generamos nuestras oportunidades de mejora dentro de la Escuela Latin Pyme. Y damos curso también a nuestra sesión de preguntas. Entonces, en el chat les estoy dejando la encuesta y vamos con las preguntas que nos han llegado. María del Rosario, ¿cómo erradicar los ladrones de la empresa? Ok, ¿los ladrones te refieres a qué? ¿Ladrones de personas que se roban objetos o a qué te refieres? Si nos das un poquito de contexto para poder continuar con la siguiente pregunta. María del Rosario. Bueno, mientras nos llega la respuesta de María del Rosario, nos preguntan, Talento Humano Explorer, ¿cómo se generaría cambio a líderes que creen que están haciendo bien las cosas? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo se generaría cambio a líderes que creen que están haciendo bien las cosas? Bueno, aquí viene un tema de retroalimentación. Yo pienso que cuando las personas sienten que lo están haciendo bien es porque no han tenido retroalimentación, ¿sí? Y es que si a ti no te dicen que las cosas no van por buen camino o que las cosas no están bien, pues tú asumes que estás haciendo las cosas de manera perfecta. Entonces, pienso que ahí falta un tema de retroalimentación, de dar feedback y poder decirle a la persona en qué está fallando para que esta persona pueda ejercer los cambios que necesita. Nos decía María del Rosario que sí, es de objetos. Ok, bueno, este ya es un tema muchísimo más que se va hacia la parte de talento humano en cuestión de hacer valer las mismas regulaciones que tiene uno dentro de talento humano. Digamos que esto ya pasa a un tema más formal, por decirlo así, de descargos y demás, porque pues tú no puedes tener una persona dentro de tu organización que sabes que está haciendo este daño, ¿sí? Digamos que aquí no hay un tema de ver de qué manera puedes transformar a esta persona, ¿no? Y más si es un tema repetitivo. Entonces, ya dentro de talento humano se tienen que tener unos pasos concretos de lo que se hace con una persona, pues que
que está tomando cosas que no le corresponden, ¿sí? Y esto es un tema ya más de llamar a descargos y demás, no es un tema de pronto de entrenamiento ni de desarrollo. Y talento humano tiene que hacer lo pertinente. Y es la pregunta, ¿quiero tener ese tipo de personas dentro de mi organización? Porque eso es una causal de despido finalmente. Continuamos y les agradezco que nos apoyen con el diligenciamiento de la encuesta. Talento humano, VIP óptica y farmacia SAS. ¿Cómo mejorar las malas prácticas de comunicación que llevan a chismes, comentarios de pasillo, así como la subdivisión del equipo en subgrupos? Bueno, lo primero que hay que hacer ya es entrenamiento. O sea, hay que hacer entrenamiento con las personas para que ellos identifiquen hasta dónde llega y el impacto que puede tener estas malas prácticas de mala comunicación. Entonces, sí es un tema de entrenamiento y conectarlos con el daño que se hacen dentro de la organización para que puedan generar conciencia y bueno, y para que puedan haber cambios definitivamente. Perfecto. Aquellas personas que nos han preguntado cómo pueden volver a ver la conferencia, ingresan a cada una de las aulas donde se encuentran registrados y van a encontrar tanto la grabación como la presentación de nuestra speaker Diana Conto. Vamos entonces con Juliana Valdivieso. ¿Cómo impactar el ejemplo en los líderes de proceso para que estos cambios se vean reflejados en la cultura, ya que creen que es únicamente responsabilidad de gestión humana? Miren, acá hay un tema de entrenamiento también en cuestión de que hay que hacerle entender a los líderes la responsabilidad que tiene el liderazgo, ¿no? Normalmente, y era lo que les hablaba hace un rato, muchos líderes creen que ellos son el cargo y se olvidan que no, que ellos no son solamente el cargo, que ellos tienen a cargo personas y que ellos tienen una responsabilidad grandísima en la multiplicación de los comportamientos de esa cultura que queremos ver nosotros. Ellos son aliados de talento humano, ¿sí? Porque talento humano puede proporcionar entrenamientos, pero si las cabezas de los líderes, de los jefes de área, no están comprometidos para bajar eso a sus equipos, pues no vamos a tener una cultura organizacional. Entonces, sí es importante. Fíjate que lo que hablaba yo de propósito y de conectarlos con el propósito, cuando los líderes no están conectados con el propósito de la organización, solamente van y trabajan por su área, por lo que tienen y no les interesa qué ocurre en la otra área. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo de conectarlos con el propósito de ellos y cómo impacta su propósito a los objetivos de la organización y a lo que queremos ver en cuanto a cultura organizacional. ¿Qué tips encontramos para enfrentar este tipo de retos? ¿De la misma pregunta? Es otra pregunta que nos llega de Recursos Humanos, Pantoglot. ¿Qué tips para compromiso? Bueno, los tips se los acabo de dar yo con estas prácticas para generar compromiso, definitivamente, es empezar a construir esa cultura de retroalimentación, empezar a escuchar más, mejorar la comunicación dentro de la organización, ¿sí? Estar atentos y poder tener conversaciones diferentes con los colaboradores, porque muchas veces los colaboradores tienen respuestas a tantas cosas que ocurren en la organización, pero muchas veces no hacemos mucho caso a esto, ¿no? Entonces yo pienso que empezar a generar conversaciones de valor con los colaboradores y empezar a ejercer también entrenamientos, ¿no? Entrenamientos que los lleven a generar conciencia de lo que estamos haciendo dentro de la organización. Para que una persona tenga compromiso y sentido de pertenencia, se tiene que sentir de que realmente es importante en la organización. Entonces, para poder llevar a que una persona se sienta que es importante dentro de la organización y que lo que hace tiene valor, pues tenemos que empezar a vivir como mínimo, empezar a vivir esos valores que promulgamos, empezarlos a sentir y a vivirlos, a encarnarlos. Perfecto. ¿Cómo puedo hacer para mejorar el ambiente laboral y que no tomen todas las cosas a mal y que los jefes comprendan que el bienestar laboral es algo muy fundamental? Bueno, ahí hay un tema de aquí yo vuelvo con lo mismo, entrenamiento, de hacerle entender a las personas, de no tomarse, de hacer un entrenamiento para que las personas no se tomen nada personal y que sepan que la retroalimentación, que es una de las que más se toma personal,
Y cuando generamos nosotros cultura de retroalimentación, es empezar dentro de la misma organización, que cada una de las áreas se comprometa, por ejemplo, con generar retroalimentaciones desde lo constructivo, para que las personas empiecen a entender que cuando hacemos de pronto una solicitud o cuando hacemos de pronto una aclaración de algo que está haciendo, pues ya estén más, digamos que más comprometidas o por lo menos que ya sientan de que esto es una retroalimentación y que no tiene nada que ver con ellos. Ahora, la manera como les podemos decir nosotros a las personas, muchas veces nosotros, y ahí fallamos mucho, que la retroalimentación se le hace a la persona y realmente la retroalimentación se tiene que hacer, esa es la actividad que hace la persona, ¿sí? Es diferente que tú le digas a una persona que es una desorganizada porque tiene su escritorio terrible, a decirle que es importante que recoja todas las cosas de su escritorio, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, es importante cómo estamos retroalimentando y cómo nos estamos dirigiendo a las personas para que no se tomen las cosas personal. Perfecto. Vamos a proyectar también el QR para aquellas personas que nos han pedido o que no han podido diligenciar la encuesta. Entonces vamos a compartir el QR de la encuesta. Si quieres, Diana, puedes dejar allí de compartir. Entre tanto, vamos con la siguiente pregunta. Jorge Eduardo, ¿cómo generar apego a las organizaciones para generaciones muy jóvenes? Lo que les venía diciendo aquí, con las generaciones muy jóvenes, ellos les gusta sentirse que son parte de. Y cuando no hay coherencia dentro de la organización, esto hace que ellos se vayan más rápidamente, porque es una generación que sí cree en el respeto, es una generación que cree en la coherencia en las cosas, que cree en las promesas, ¿no? Entonces, cuando todas estas cosas se incumplen, sencillamente para ellos es más fácil decir, aquí no me quieren, mejor me voy. Perfecto. ¿Cómo involucrar a los directivos en todos estos temas y que no piensen solo en productividad y ganancias y que se enfoquen también en revisar temas de clima laboral y tomen medidas? Bueno, aquí es importante, por ejemplo, poder mirar métricas, mirar, digamos, de qué manera la productividad o tener un mejor ambiente o una mejor cultura puede inclusive contribuir a tener una mejor productividad, o sea, el impacto que puede llegar a tener eso. Yo pienso que ahí tenemos que empezar a tener números y métricas y medir también el ambiente laboral y cómo se está impactando la productividad, que sería algo interesante que a ellos les gustaría ver para poder de pronto involucrarse más en todos los procesos de capacitación y en todos los procesos de mejoramiento de cultura organizacional. Perfecto. Vamos a proyectarles el QR para aquellas personas que quieren diligenciar la encuesta del día de hoy. Edna Trujillo, bueno, ella nos preguntaba con relación a la grabación. La charla fue bastante interesante y quiere escucharla con más tiempo, por supuesto. Para Edna y todas las personas que están conectadas, para toda nuestra audiencia, ustedes pueden ingresar desde el día de mañana a cada una de las aulas donde se encuentran registrados y revivir este espacio de capacitación. Van a encontrar tanto el video como la presentación de apoyo de nuestra conferencista invitada. Bueno, María del Rosario, ¿qué se hace con compañeros del mismo nivel que creen y actúan como si fueran nuestros jefes y tratan de dominar el grupo? Bueno, mira, hay un tema que hay dos partes. Es que yo no puedo finalmente cambiar al otro, ¿no? Y hay una parte supremamente importante que muchas veces quisiéramos que las otras personas actuaran de cierta manera, pero yo no puedo hacer nada. Es preguntarte hasta dónde tú puedes hacer algo al respecto, ¿no? Si puedes tener una conversación con tu jefe directo o no. Pero del otro lado es de qué manera lo estás recibiendo tú, ¿no? Y qué tanto daño te hace esto a ti. Si lo puedes dejar a un lado y tú seguir con tu trabajo y seguir haciendo lo tuyo o no, ¿no? Que digamos que hay que mirarlo desde esos dos puntos de vista, porque digamos que no podría decirle yo a una persona, deja de hacer esto, si no tiene un contexto y si no hay una persona de pronto como el jefe que le diga
qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O que quizás de pronto le ha dado digamos, las maneras pues para que esta persona lo haga. Ya estamos ahí compartiendo el QR. Me confirman si lo están visualizando el QR para que puedan escanear la encuesta. Me confirman, por favor. Bueno, hemos llegado entonces al final de esta capacitación, pero vamos a cerrar con esta pregunta. ¿Cómo mejorar las malas prácticas de comunicación que llevan a chismes, comentarios de pasillo? Bueno, si ya la hicimos. Nos preguntan, han llegado varios. Bueno, ¿qué se hace con compañeros? Ese también ya lo leímos. A ver, vamos ahora. ¿Cómo se puede controlar personal que siempre quiere tener poder, decisión de dueños de empresa, pero sin sus responsabilidades y siempre están pensando que en la empresa está todo mal y desde su perspectiva sus ideas son las que solucionarían, pero solo lo hacen con el fin de armar un mal ambiente? Bueno, aquí hay un tema y es de un trabajo de liderazgo, ¿no? A veces nosotros desde la organización quisiéramos arreglar hasta nuestros jefes y nuestros líderes, pero tenemos que entender que hay un trabajo personal de cada uno, ¿no? Entonces, muchas veces podemos nosotros hacer un aporte y un comentario si es que nos lo permiten, pero si yo soy colaborador y veo una situación de estas, la pregunta que me tengo que hacer soy yo. Quiero estar aquí donde estoy y me quiero enfocar en mi trabajo y crecer haciendo caso omiso de lo que está ocurriendo allá, o esto que está ocurriendo allá me afecta tanto que prefiero estar en otro lugar, ¿sí? Esa es la pregunta que uno se tendría que hacer. Perfecto. Bueno, llegó otra pregunta. Ya con esta nos despedimos. Si es una empresa familiar, el creador es quien siempre ha dirigido la empresa, pero no delega ni se va a delegar. ¿Cómo se puede motivar esta situación? Ok. Me imagino que cuando una persona debe estar en un proceso de sucesión y esta, bueno, cuando nosotros vemos un trabajo así con los líderes, a veces desde talento humano, uno puede sugerirles a ellos que tengan un proceso, por ejemplo, de coaching o un proceso que les ayude a ellos a aprender a delegar, por ejemplo, o aprender cualquier otro tipo de competencia que de pronto no la han sabido o sencillamente se quedaron con que esa era la manera de hacerlo. Sí tiene que venir de alguna manera algo que les genere a ellos y puede ser una conversación de valor que puedan tener con alguien para que ellos se abran a la posibilidad de poder entrenarse, porque definitivamente yo digo que todas estas competencias que son competencias interpersonales y bueno, las que llamamos nosotros competencias blandas son entrenables, pero pues tiene que haber una disposición de hacerlo. Entonces, todas estas personas que de pronto vemos que son líderes que tienen algunas falencias de pronto en su liderazgo, pues son entrenables. Ahora, ellos tienen que tomar la decisión de poder entrenarse o desde talento humano o una persona muy cercana o una persona que abra la posibilidad de la conversación, poderle decir, pues para que esta persona se pueda entrenar. Perfecto, Diana. Pues hemos llegado al final de este espacio de capacitación de nuestras charlas empresariales. Contigo cerramos nuestra parrilla de programación del mes de julio y este tema tan importante como lo es el talento humano. Así que, Diana, muchísimas gracias por ser parte de nuestro staff de speakers con estos temas tan puntuales para el desarrollo de las organizaciones. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ahí quedan mis datos, cualquier cosa que se les ofrezca, bueno, aquí estamos. Así es. Muchas gracias. Les recuerdo que la sesión se estuvo grabando y ustedes desde el día de mañana pueden acceder tanto al material de apoyo que nos va a compartir nuestro speaker como a la grabación para que puedan revivir y compartir este espacio de capacitación con sus equipos de trabajo. Agradecimiento a Diana, agradecimiento a todos ustedes y por supuesto a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Los espero en agosto, súper agendados con todas las capacitaciones empresariales que tenemos para ustedes. Feliz tarde para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Diana. Feliz tarde para ti.